En este último video de regreso a los fundamentos del ferrocarril revisaremos los diferentes informes de Civil 3D y veremos el explorador de proyectos. También analizaremos brevemente Dynamo para Civil 3D y cómo puedo añadir contenido a nuestro modelo de corredor. Con un modelo completo podemos generar informes de geometría para diferentes elementos de Civil 3D. En el espacio de herramientas, en la pestaña de la caja de herramientas, podemos expandir los informes de alineación y ver las diferentes opciones. Y vamos a seleccionar la opción del informe de PK y la curva. Seleccionamos las alineaciones que deseamos para este informe y la alineación en dirección este y oeste. Le damos a aceptar y elegimos el formato del informe y seleccionamos guardar. Luego revisamos los detalles. Esto contendrá la mayor parte de la información geométrica relevante para ambas alineaciones y posteriormente vamos a ver el explorador de proyectos en la pestaña Inicio. La ventana del explorador de proyectos nos mostrará una vista previa de toda la información inteligente de nuestro modelo. Podemos revisar elementos como las alineaciones y los datos del perfil y ver los conjuntos. Incluso podemos revisar nuestro corredor. Con la función comparar podemos ver la relación entre elementos como el terreno existente y el modelo del corredor. También podemos visualizar cada estación por estación y revisar algunas de las líneas características ferroviarias que creamos. En la pestaña Datos del objeto podemos crear y personalizar la salida para obtener los detalles que necesitemos. Los campos muestran el nombre y el tipo del informe, los elementos que contiene y la vista previa de la información de salida. Configuramos algunos informes seleccionando un nuevo conjunto de objetos y configuramos el formato de salida aquí, como un archivo externo o una tabla. Configuramos esta tabla como una tabla manual, en este caso se puede hacer manual o dinámicamente, que es cuando cambian los elementos. Podemos seleccionar el punto donde queremos que se cree la tabla en nuestro archivo CAD y seleccionamos un área debajo de nuestro corredor. Podemos determinar qué datos se mostrarán en ese informe y generar informes sobre todos los diferentes elementos del Civil 3D. En este caso nos centraremos en los datos de alineación. Nosotros disponemos de varias configuraciones. Vamos a ver el informe de entidades para ver cada elemento de nuestra alineación ferroviaria. Desde aquí podemos activar o desactivar todos los detalles que necesitamos para el informe y podemos cambiar el orden de los elementos moviéndolos hacia arriba o hacia abajo. También podemos controlar la salida del informe modificando el intervalo de informe o revisando los demás parámetros del elemento. Y también configuraremos un informe para los datos del perarte. Una vez seleccionados los elementos, podemos modificar el nombre del informe. Aquí podemos cambiar la etiqueta de la estación de inicio a solo estación. También podemos controlar aspectos como la alineación del texto y la apariencia. Podemos modificar cualquier elemento que aparezca en morado y también podemos asignar un nombre a este conjunto de objetos y ya. En el campo de objetos podemos determinar los elementos sobre los que queremos informar y añadimos nuestra alineación en dirección este. Luego haremos doble clic en el tipo de subobjeto para determinar qué informe queremos mostrar. Para la dirección este seleccionaremos elementos de alineación. Podemos ver la vista previa del resultado aquí abajo. Para la vía en dirección oeste seleccionaremos el informe de curvas de perarte y también obtendremos una vista previa. Y si queremos comparar elementos como las líneas ferroviarias que creamos anteriormente, también podemos hacerlo. Vamos a abrir un nuevo conjunto de objetos y lo configuramos como un informe CSV. Luego iremos a los informes de líneas características y seleccionaremos los informes de puntos. A continuación determinaremos los elementos del informe que queremos incluir como elementos de comparación para comparar los carriles izquierdo y derecho o los carriles este y oeste. Seleccionamos los elementos sobre los que queremos crear informe e iremos a la lista de líneas características. Seleccionamos la línea izquierda en dirección este y la comparamos con la línea derecha. O podemos compararla con la línea izquierda en dirección oeste. Seleccionamos un par de elementos y los configuraremos. Al revisar el resultado, aún no veremos los datos de nuestras líneas características. Para ello necesitamos determinar el elemento de comparación en la columna Comparar con. Compararemos primero este carril izquierdo en dirección este con el carril derecho en dirección este. Ahora vamos a ver los datos salidos. Aquí podemos determinar
el valor del peralte basándonos en la columna de valor Z de desplazamiento. También podemos ver elementos como el valor de la línea de ancho de vía, y para la línea férrea derecha en dirección este la vamos a comparar con la línea derecha en dirección oeste. Cuando tenemos varios conjuntos de objetos, podemos ejecutarlos todos a la vez o uno por uno. Primero ejecutamos las tablas de datos de vía y podemos ver el resultado de esa tabla. Aquí se puede ver la tabla de datos de vía y revisamos los valores, así como los datos del peralte. Ahora vamos a ejecutar el informe de líneas características y al hacerlo se nos pedirá que abramos el archivo de salida. Aquí podemos revisar los resultados completos. Un último informe que queremos generar en el explorador de proyectos es un informe de desplazamiento de estaciones basado en puntos COGO. En el modelo tenemos varios puntos COGO que representan la ubicación de los postes de nuestro sistema de contacto. Queremos crear una salida CSV que usaremos con un script de Dynamo. Por lo tanto, configuraremos un conjunto de objetos. Lo basaremos en puntos COGO y la salida corresponderá a los puntos. Desactivaremos todos excepto la comparación de estaciones y compararemos los valores de desplazamiento. Usaremos todos los puntos, ya que todos los puntos COGO de este archivo se basan en las ubicaciones de los postes del sistema. Los compararemos con la alineación de la línea central de nuestro corredor y generaremos el informe. Usaremos este resultado para colocar objetos a lo largo del corredor como los elementos del sistema. En el archivo CSV de salida agregaremos la identificación del poste, pero usaremos esto para crear detalles precisos en nuestro modelo con Dynamo. Antes de empezar con Dynamo debemos asegurarnos de tener todos los objetos o bloques correctos en nuestro archivo de diseño activo antes de ejecutar cualquier script. Aquí hemos actualizado el archivo CSV para mostrar los nombres de los bloques que usaremos en cada ubicación. En la pestaña Administrar iniciaremos Dynamo para Civil 3D. Abrimos el archivo de script y navegamos a la carpeta de proyecto ACC y seleccionamos el archivo OCS. En resumen, Dynamo utiliza funciones de AutoCAD y Civil 3D para ejecutar rutinas automatizadas. Podemos ampliar esta lista para ver las diferentes funciones que utiliza. Esta rutina analizará el corredor existente desde nuestro archivo, cuyo nombre hemos proporcionado aquí. Usaremos la línea base como guía para la ubicación de los objetos y usaremos los datos de la línea central. Leeremos el archivo CSV que creamos y podremos especificar su ubicación buscándolo en la carpeta del proyecto. Cada una de estas columnas representará un valor devuelto. Basado en la ubicación a lo largo de la línea base, su desplazamiento desde la línea base y el elemento que se debe insertar. En este caso, se trata del polo central del OCS. El bloque, la posición, la rotación, la escala y la capa se determinan en el nodo de referencia. Por lo tanto, al presionar ejecutar, los elementos se crearán y se colocarán en el corredor en su ubicación correcta. Esto nos permite agregar una gran cantidad de datos cruciales a nuestro modelo. Ahora, vamos a crear una envolvente circular a lo largo de nuestro corredor. Tenemos una forma dinámica de vehículo que queremos colocar a lo largo de las alineaciones en dirección oeste y este, y determinar si hay algún problema de suciedad en el andén de la estación. En este caso, iniciaremos Dynamo Player y agregaremos la carpeta para abrir nuestra rutina vehicular. Agregaremos una carpeta desde nuestros documentos y una vez configurada podemos abrir el archivo. Podemos revisar esto primero en la ventana estándar de Dynamo. Esta rutina tiene varios nodos de entrada que podemos usar como parámetros para colocar la envolvente del vehículo. Esta rutina analizará el corredor y la inclinación y luego colocará la forma de un vehículo a lo largo del corredor, creando un sólido basado en esa forma. En Dynamo Player solo vemos los nodos que afectan a esos parámetros. Esto se basará en el corredor. Basaremos esto en la alineación en dirección oeste. Podemos ver las estaciones de inicio y de fin. Luego, podemos seleccionar la forma del contorno del vehículo desde nuestro archivo CAD. Una vez configurados todos los parámetros, seleccionamos ejecutar y se creará el sólido del vehículo. Podemos revisarlo para detectar cualquier problema y posteriormente ejecutamos la misma rutina en dirección este.
Modificamos los límites de las estaciones y el espaciado y lo ejecutamos nuevamente. Si necesitamos ajustar algo, podemos hacerlo y ver los resultados inmediatamente. De nuevo, esta es una forma potente y eficiente de añadir detalles cruciales a nuestro modelo. Si se desea obtener más información sobre Dynamo, puede visitar la página de la comunidad de Dynamo. Ahí encontrará preguntas, hilos y soluciones a tareas complejas o rutinarias. También puede visitar la página de la comunidad en AutoDesk, donde puede obtener más información sobre los flujos de trabajo ferroviario, enviar preguntas y comunicarse con expertos del sector y del ferrocarril.